Plagas que reducen la turgencia de las plantas, lo que hacen es evitar que el agua y los nutrientes que absorben las raíces del suelo lleguen hacia las hojas. La planta es menos turgente, las plantas menos turgentes tienen menor desarrollo y van a producir menos que una planta sana. En el caso de los gusanos del suelo, por ejemplo, el comer las raicillas hace que disminuya el flujo de agua y de minerales que las raíces pueden absorber. En el caso de la siguiente foto, que es un insecto que está barrenando el tallo, también influye en la turgencia de la planta, ya que al barrenar el tallo puede cortar haces de conducción, por lo tanto interrumpe la circulación hacia arriba. Otras plagas, por ejemplo, consumen los frutos directamente del órgano cosechar. Esto no requiere demasiada explicación. Acá normalmente son las plagas más importantes las que se encargan de consumir los frutos. Y hay otro tipo de plagas que modifican la arquitectura de la planta. En estos casos, a veces las pérdidas se producen no tanto porque disminuya mucho el rendimiento, sino que al modificar la arquitectura de la planta, puede ser que la cosechadora no logre cosechar todos los frutos porque están ubicados a una altura menor de la que normalmente se los cosecha. La parte de la planta afectada influye en la respuesta del cultivo al daño. En este sentido podemos clasificar a las plagas en plagas directas, aquellas que afectan directamente el órgano que queremos cosechar, y plagas indirectas a las que afectan otra parte diferente al órgano que vamos a cosechar. La respuesta del cultivo en términos de disminución del rendimiento por el daño ocasionado de una plaga directa suele ser máxima, es decir, tiene poca capacidad de compensar esos daños, por lo tanto la función es lineal, como se observa en la figura entre el ataque ocasionado por chinches al cultivo de soja. En la figura superior izquierda, donde dice plaga indirecta, tenemos graficado la defoliación que producen orugas en el cultivo de soja. Acá se puede ver que el cultivo tiene capacidad de compensar daños ante una plaga indirecta. El momento del ciclo del cultivo tiene una marcada influencia sobre la respuesta del cultivo a los daños. En líneas generales podemos decir que el estado de plántula es el más susceptible a los daños ocasionados por insectos. A medida que el cultivo va creciendo, se vuelve más tolerante y puede compensar cierta cantidad de daño. Otra etapa del ciclo del cultivo donde es muy susceptible a los daños es durante la formación y el llenado de los granos o frutos. Una vez alcanzada la madurez de los mismos, el cultivo vuelve a ser tolerante a los daños. Este hecho o este conocimiento justifica que la función de daño, o sea, la relación entre perjuicio y respuesta del cultivo a los daños, sea estudiada para distintas edades fenológicas del cultivo y de ese modo poder establecer niveles de daño económicos adecuados para cada etapa del cultivo. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes en el estudio de la relación entre respuesta del cultivo y daño ocasionado por insectos es la intensidad del daño. En este gráfico se puede observar una curva teórica o ideal de respuesta del cultivo en términos de disminución de rendimiento al daño que ocasionan los insectos. En esta curva podemos visualizar distintos aspectos o distintos comportamientos. El de tolerancia,
compensación, linealidad, desaceleración e inmunidad relativa. Algunos pocos cultivos presentan la línea punteada de sobrecompensación. La tolerancia, a medida que se agregan unidades de daño, el rendimiento del cultivo dañado es igual al rendimiento del cultivo sin daño, o sea, no afecta al rendimiento. Luego viene la fase de compensación. A medida que se agregan unidades de daño, empieza a aumentar la disminución del rendimiento. En esta fase tiene una pendiente negativa. La fase de linealidad, la respuesta en términos de disminución del rendimiento es máxima por cada unidad de daño que se agrega. En esta parte la respuesta es lineal y de pendiente negativa. La fase de desaceleración, a medida que se agregan unidades de daño, se va decreciendo la disminución de rendimiento. También es de pendiente negativa. La fase de inmunidad relativa, a medida que se agregan unidades de daño, el rendimiento no varía. O sea, la pendiente es cero, pero el rendimiento es muy inferior al del cultivo sano. Obviamente, la toma de decisiones normalmente se hace en la zona de del comportamiento de compensación y de linealidad. Algunos pocos cultivos tienen la capacidad de sobrecompensación. Esto es que a medida que se agregan unidades de daño, el rendimiento del cultivo es mayor que el del cultivo sano. Este fenómeno no es ampliamente extendido entre los cultivos. Un ejemplo de este fenómeno se da en el cultivo de soja en las etapas vegetativas tempranas, donde un pequeño daño, 10 a 15% de defoliación puede traducirse en un mayor rendimiento que el del cultivo sano en esa misma etapa. Esta curva teórica o idealizada puede ser aplicada tanto a la planta individual como al cultivo, o sea, al stand de plantas. Sin embargo, la respuesta de la planta individual puede ser bastante diferente a la respuesta del cultivo, sobre todo en los primeros tramos de la curva, o sea, de tolerancia y compensación, donde la planta individual muestra una menor capacidad de tolerar y compensar daños que el stand de plantas. Por lo tanto, es muy importante estudiar esta relación, no en plantas individuales, sino en parcelas experimentales donde se estudie a través del stand de plantas. No todas las plantas van a mostrar una respuesta al daño que incluya todas las porciones de esta curva, pero la respuesta al daño de un cultivo en particular va a ser explicada potencialmente por algún tramo de esta curva teórica. Las primeras fases de la curva, es decir, de tolerancia y de compensación, las encontramos comúnmente como respuesta del cultivo ante el ataque de las plagas que llamamos indirectas, es decir, las que no afectan los órganos a cosechar. Ejemplos de ellos son la defoliación en la mayoría de los cultivos, el daño en raíces que pueden ocasionar los gusanos del suelo, es otro ejemplo de respuestas no lineales donde el cultivo puede tolerar y compensar daños. La fase de linealidad de esta curva teórica de respuesta al daño generalmente se expresa ante el ataque de las que llamamos plagas directas, o sea, las que afectan directamente el órgano a cosechar.
En este tipo de plagas, la capacidad del cultivo de compensar pérdidas es bastante reducida. Por lo tanto, la respuesta es de tipo lineal. Ejemplos de ellas son, por ejemplo, el complejo de chinches que atacan a la soja durante la formación y llenado de granos, mosca de los frutos, etc. Las porciones de desaceleración y de inmunidad relativa de esta curva teórica en general tienen poca importancia en lo que respecta a establecer la función de daño para calcular niveles de daño económico, ya que normalmente la toma de decisiones en un cultivo se suelen hacer en las etapas de compensación y de linealidad de los mismos. Los factores ambientales pueden ser determinantes en la respuesta del cultivo al daño que ocasionan las plagas. Dentro de una misma estación, los factores ambientales pueden influir en la duración del periodo susceptible del cultivo a un determinado tipo de ataque por plaga. Entre estaciones o entre campañas, un mismo cultivo bajo el mismo nivel de ataque puede llegar a mostrar diferencias en la respuesta en términos de disminución del rendimiento marcadas o muy variables. Esto tiene impacto, obviamente, en los niveles de daño económico. En la filmina, por ejemplo, observamos la respuesta del cultivo de soja a la defoliación en años normales y en años con sequía. En años normales vemos que la tolerancia y la compensación del cultivo es bastante amplia y las mismas se reducen notablemente en años con sequía, teniendo esto un impacto en el nivel de daño económico, donde se puede observar que es prácticamente la mitad de plaga que se puede aceptar con respecto a un año normal. La variable E representa la cantidad o la proporción de daños evitables con la medida de manejo seleccionada. En el caso del control químico con insecticidas, se la toma directamente como la eficiencia del tratamiento, es decir, la cantidad de insectos muertos por el plaguicida, expresado en este caso como un porcentaje. La eficiencia del tratamiento depende de factores técnicos de la aplicación y también de factores ambientales. Podemos decir que es responsabilidad del ingeniero agrónomo el lograr una buena eficiencia en un tratamiento. Cuando se hace control químico con insecticidas, en parte debido a las tecnologías disponibles y en parte debido a la aversión al riesgo de los productores, se están logrando muy buenas eficiencias de los tratamientos. Esto es que el remanente de plaga, o sea, los que sobreviven a la aplicación, tienen una densidad lo suficientemente baja como para no causar pérdidas económicas, es decir, que sus daños estarían por debajo de la barrera de daño, lo cual es uno de los objetivos del manejo integrado de plagas, mantener a las plagas a niveles poblacionales donde no causen pérdidas. En estos casos se puede asumir que el valor de o de eficiencia es igual a 1 o directamente no incorporarlo en la fórmula. A veces, si la táctica a emplear no permite mantener la plaga por debajo de la barrera del daño, entonces la variable E sí debe ser tenida en cuenta para el cálculo del nivel de daño económico. Buenas tardes. Bueno,